¿Qué tal? Un gusto saludarles y aquí estamos comenzando un nuevo tiempo juntos, compartiendo con aquel que se nos compartió y más que eso se nos dio por entero. Y de eso estamos tratando mucho, ¿no? En estos días de Semana Santa. Y bueno, estamos en un domingo súper especial donde se convergen tantas cosas, ¿no? Donde la emoción, los sentimientos, la fe, el fervor, una millonésima de cosas nos van alertando de que es un tiempo realmente para la consideración, para la meditación, para la profundización en cosas tan profundas como sin límites, ¿no? En su profundidad que es Dios mismo, y poderlo ver y experimentar como nunca antes es algo que nos llena de una ambición espiritual de cosas superiores y no jamás, ya nunca más con la conformidad, si estuvimos conformes, si nos sentimos como que ya estábamos en algo y eso era todo. Hay mucho más en Dios, hay muchísimo más como para indagar en sus profundidades y ser cada vez más suyos y cada vez más de Cristo, cada vez más agradecidos, cada vez más a través de Cristo, de Dios el Padre, y a través de todo esto que se fusione en nosotros esto tan hermoso que es poder vivir para Él, ¿no? Y si sigo hablando me voy a quedar sin mensaje porque tiene mucho el mensaje de todo esto que estamos hablando. ¿Y qué les parece si ya abordamos lo que hoy tenemos para compartir con ustedes? Y está en la Biblia, obviamente, ¿no? La segunda carta a los Corintios, un conocido pasaje, hermoso pasaje, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, vamos a estar leyendo a partir del versículo 14 y vamos a leernos hasta el versículo 20. Así que si tenés Biblia en casa o donde nos estés viendo y escuchando, bueno, que puedas, capaz que estar buscando vos también, verificando, si no, bueno, simplemente, y que no es poco, ¿no? Mirando con atención lo que hoy se nos va a estar compartiendo y dejando que eso se vaya asentando en el alma y se vaya metiendo y vaya calando hondo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué les parece si oramos? Claro que es pertinente y más cuando se trata de quien se está tratando y de sus cosas. Y bueno, nosotros que somos tripartitos, ¿no? Somos como Él, un ser trinitario, en definitiva hechos por Él a su imagen y a su semejanza, y ahora tenemos que converger desde lo humano, desde lo intelectual, desde lo físico y emocional, hacia lo espiritual, medularmente, para que esto, como decíamos, cale hondo. Así que te invito a que estés orando y así vamos a pedirle juntos, ¿no? Que nos sintonice, que nos ponga en el canal correcto y podamos estar recibiendo lo que hoy Él tiene para darte a vos también. Vamos a orar, Padre. Queremos agradecerte la hermosísima oportunidad de estar hoy así apegados a ti y a tu trono, que nos dejes experimentarte, Rey, que la sensibilización se adueñe de nosotros y nuestros poros espirituales se abran y se sensibilicen para todo lo que tú tienes para darte, por entero como te diste por entero a través de esa cruz. Gracias te damos, Jesús, gracias, Padre, y gracias por tu Espíritu Santo. Y decimos y digamos todos, amén. Bueno, vamos a leer entonces acá en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, a partir del versículo 14, y así dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Impresionante, ¿no? Realmente uno mira para adentro, puertas adentro en este pasaje, y está todo a descubrirse, ¿no? Uno dice, qué poquito uno sabe, ¿no?, de las Escrituras. Bueno, pero cuando la fuente y el autor de ellas nos ayuda, como en esta ocasión, seguro que vamos a poder entrar bastante más adentro de lo que hasta ahora hemos conocido. Es que la verdad que también se ha metido adentro de nosotros una pasión no desordenada como las que antes estábamos cuando vivíamos en el mundo y en sus pasiones desordenadas, pero ahora tenemos otro tipo de pasiones, ¿no? Ahora hay dentro de nosotros otro tipo de conmociones, estamos conmocionados, ¿no?, realmente en estos días. Yo no sé vos, y espero y supongo que sí, al estar recordando, ¿no?, la cruz de Jesús, todo lo que se hizo, todo lo que pasó. Yo, por ejemplo, el viernes pensaba, ¿no?, y meditaba en eso, y se lo comentaba en un momento a mis hijos. Le decía, bueno, pensar que el Señor, el viernes estábamos tipo, no sé, mediodía, sentados, y le decía, pensar que el Señor fue crucificado un día como el de hoy, eso lo hablamos el viernes, y desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y eso realmente es algo que nos conmueve profundamente, ¿no? Y saber luego esa situación, ¿no?, cómo se dio también en lo previo, ¿no?, todo lo que fue el encarcelamiento, bueno, la traición de Judas, de lo cual algo ya estuvimos hablando en la anterior entrega, y realmente darnos cuenta de que eso nos conmueve, pero muy y muchísimo, ¿no? Y es algo mismo tal cual le pasaba a los antiguos, le pasaba al apóstol Pablo, le pasaba a una imperfecta iglesia como vos y yo, la iglesia de Corinto, ¿no? Porque a veces buscando, sí, perfección estamos, pero no lo hemos hallado. Ni busques, sí, ya hallarte perfecto, porque no te vas a encontrar así, y por ende te vas a desanimar, te vas a decepcionar de vos mismo. No así es así de parte de Dios, porque Él nos mira a través del lente de su amor, a través del lente de la purificación de la sangre de Cristo. Bueno, por supuesto tampoco vamos a encontrar una iglesia que sea perfecta entonces, pero en definitiva, tanto el apóstol Pablo, sí, que él mismo decía, yo tampoco pretendo haber alcanzado la perfección, pero también la iglesia de Corinto, que para nada era perfecta, igualmente. Entonces, a pesar de nuestras imperfecciones, las tuyas y las mías, claro que nuestro ser se conmueve, ¿no? Al punto cual, tanto como ellos, dice el versículo 14, que dice que el amor de Cristo, confesaba el apóstol, nos constriñe pensando en estas cosas, ¿no? Y esa expresión constriñe está hablando justamente de un sentimiento, ¿no? Pero es un sentimiento así como vos y yo entendemos, creo, ¿no? Un sentimiento muy profundo, muy conmovedor, más cuando se trata de quien estamos pensando, ¿no? Sí, cuando pensamos en esto, decía el apóstol Pablo, también en referencia a la iglesia de Corinto, cuando pensamos en qué, en Jesús, en que Cristo murió, viene ese sentimiento de constriñamiento, ¿no?, que es un sentimiento además apasionado. Viene una pasión adentro, ¿sí?, no solamente la pasión de Cristo, ¿no?, como título inclusive de película, pero la verdad nos apasiona esto. Sentimos pasión, pero el sentimiento de constriñamiento, por definición, no solo es un sentimiento de pasión, sino que además es un sentimiento que nos lleva, nos urge a hacer algo. Y por supuesto que eso desemboca en la normalidad, ¿no?, de lo que, en la obviedad de lo que estamos hablando, porque claro, si, como sigue diciendo, si Cristo murió por nosotros, por supuesto que no es solamente para llenarnos de emoción, para lagrimear por momentos, sí, para sentirnos
por supuesto, inmerecidos de tanto sacrificio y tantísimo amor, sino que también eso en nosotros nos urge, nos tiene que llevar a una urgencia, ¿no? De una respuesta hacia eso y por razón de eso. Y eso es lo que a ellos les estaba pasando, pero es increíble y es importante ir a lo aclaratorio ahora de lo que este mensaje, esta palabra nos sigue diciendo, porque dice que ellos estaban entonces así, llenos de sentimiento y estaban apasionados, pensando en qué, en lo que hemos estado pensando nosotros también, en que Cristo murió por todos. Y eso te incluye, no te excluye, eso me incluye, que yo no me excluya, y así por todos es por todos, ninguno excluido. Él murió, dice, por todos, y eso es tan vasto como la palabra misma lo está diciendo, ¿no? En toda la anchura, en toda la largura y la profundidad, de decir que Él murió por todos, no por algunos, ni siquiera por una gran mayoría y dejando afuera una ínfima minoría, no, por todos, por el 100% de la humanidad, Él murió por todos. Pero también esto lo estaban ellos llevando, el apóstol y la iglesia de Corinto, la estaban llevando esto a sí mismos, ¿no? Y eso los estaba entonces poniendo en pasión, ya dijimos no desordenada, en una pasión que es un sentimiento muy arraigado y muy profundo, pero es una pasión buena, ¿sí? Como es el constreñimiento que recién decíamos, y los estaba llevando hacia algo, ¿no? Es como que Dios nos está queriendo poner hoy en una plataforma, en un dispositivo de lanzamiento que seguramente es hacia algo, y no hay dudas de eso, y prepárate para eso, en lo que resta de esta palabra. Pero lo que viene ahora es importantísimo, ¿no? Saber, ¿sí? ¿Por qué este constreñimiento, este sentimiento y esta pasión? Bueno, porque Cristo murió por todos. Ahora, eso es todo, ¿no? Y eso realmente nos llena a todos, pero a la vez no es todo en el sentido de que eso no quedó allí nada más. No es que Él murió por todos y listo y eso es todo, sino justamente porque Él murió por todos, se le aúna y se le suman otras cosas quizás inimaginables. Tales así como están escritas, ¿no? Que a veces nosotros por no entenderlas las leemos rapidito y bueno, seguimos con lo que sigue y quedamos un poquito a la espera de que algún día Dios nos dé un poquito más de luz. Y que es un poco así como hay que leer las escrituras. Hay gente que se tranca, se mete como en un pozo de desconcierto por no entender todavía algo, pero siempre hemos aconsejado lo mismo. Si algo no entendés, bueno, orá, pedir a Dios que te ayude, buscá luz, buscá consejo, buscaste un consejero, y ahí muchas veces nosotros mismos, los pastores, muchas veces encontramos profundidades de la escritura que no vemos al momento presente, pero luego llega el momento que Dios nos los deja ver. Así que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que leyendo lo que se sigue leyendo correlativamente, a veces lo salteamos, lo pasamos muy rápido porque no logramos entenderlo, o si lo logramos entender, capaz que no lo estamos igualmente entendiendo en toda su dimensión. Cuando digo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Dice que Él murió por todos, pero dice, coma y seguido, luego todos murieron. Y eso es algo que uno dice, pero sí, está bueno, ¿no? Cristo murió por todos, pero ahora hay una aseveración de la cual no hay exclusión tampoco. Ahí estamos incluidos, vos, yo, el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, y todos mayormente los creyentes. Esto más ahora aplicable exclusivamente a una élite del pueblo de Dios, que justamente son los hijos, los creyentes en Cristo, y se nos aplica esta verdad. Cristo murió por todos, pero también dice, luego todos murieron. Como diciendo, cuando Cristo murió, Él murió, pero también, hay aquí una noticia, vos y yo morimos también. Luego murieron todos. Una cosa que uno dice, ¿cómo? Y a veces la usamos, esta expresión o este pensamiento en aplicación diversa y paralela en otros pasajes bíblicos con una aplicación y un entendimiento un poco quizás más fácil de entender o quizás hasta más creíble, ¿no? Porque esto va a una profundidad
bueno, tenemos que estar bien ahora entendidos y posicionados en lo que Dios nos está hablando para que entendiéndolo, sí, constriñados en el sentimiento, apasionados, podamos ir hasta donde Dios espera que nosotros vayamos, sabiendo verdades como las que ahora se nos está queriendo revelar, que Cristo murió, pero nosotros también morimos. Es decir, nuestra humanidad, como la humanidad de Cristo en ese momento, sí, como quien él era en ese momento, era el Hijo de Dios, pero el Hijo de hombre, él murió. En su cuerpo carnal, él murió. Y entendamos, si bien él resucitó, él nunca volvió a ser el mismo de antes. Nunca volvió a ser el mismo Cristo de antes, carnal, diríamos así, en su forma humana. Así como él murió, también nosotros morimos. Lo cual nos implica hacia nosotros mismos esa misma verdad, ese mismo principio. Si nosotros también como él no solamente morimos, sino lo que vamos ahora a hablar y a descubrir. Pero lo vamos a ir entendiendo mejor cuando seguimos adelante con el versículo que ahora que queremos seguir adelante, que es el 16, que el apóstol hablando, ¿sí?, no es una ilusión, no es un espejismo, hablando una realidad enorme. Él dice de manera, parafraseando el versículo 6, ¿no? Se los leo. Decía él, de manera que a nadie conocemos según la carne. Y atención, dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿sí? Y hablamos de los apóstoles que sí habían conocido a Jesús según la carne, según su cuerpo físico y humano, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Claro, Cristo murió y luego de la muerte, ¿qué hay? Nada. Para el que está sin Cristo, esa es su expectativa. Piensa que no hay nada y si no está Cristo en el corazón, no hay salvación, hay infierno, hay condenación, cosa que Dios no quiere. Por esto este es un día para que, si no lo hiciste, entregues tu corazón a Cristo. Sí, pero luego de la muerte, para el creyente, no es que no hay nada. Luego de la muerte de Jesús, para él no hubo nada, no, sí hubo. Hubo una resurrección, en un cambio total, tan total que esta gente, los apóstoles que habían conocido, sí, más indirectamente, pero también lo conoció de alguna manera, el apóstol Pablo, lo habían conocido en la carne, en su apariencia humana y carnal. Ellos decían, bueno, aún si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos más así. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, pero con cuerpo glorificado, totalmente transformado. De hecho, esto me hace pensar, claro, uno como pastor, como siervo, como consejero y ministrador a veces de liberación. Y mira por qué te digo eso. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que te dicen, ay, yo vi a Jesús. Ah, qué lindo, mirá qué bien. Bueno, contame, ¿no? Y yo, entre líneas, me digo, bueno, a ver, ¿a quién viste? A ver si viste a Jesús, no sé, o qué se te manifestó, porque hay de todo en el mundo espiritual. Y entonces, si me describen un Jesús como el de Apocalipsis, así como lo describe Apocalipsis, bueno, esta persona vio al Cristo actual, ¿no? Pero a veces te describen un Cristo terrenal o un Cristo contemporáneo, vestido de camisa y qué sé yo, hay de todo, ¿eh? Y entonces uno dice, no, porque ahora Cristo es quien es. Luego de su muerte, ahora en resurrección, en nueva calidad de vida, Él es el que es. Pero eso es aplicable también a nosotros, así como Cristo murió por todos y luego todos también morimos. Ahora también, entonces decía el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne, sino que si alguno está en Cristo, versículo 17, nueva criatura es. Somos personas nuevas. Ya no somos lo que fuimos. Cristo murió, vos y yo también. Y ya según la carne no somos lo que fuimos y a nadie conocemos según la carne. Atención, Dios no conoce a Jesús tampoco, según lo que Él, Jesús, carnalmente fue aquí en la tierra. Jesús es conocido por el Dios y Padre celestial, por el Cristo resucitado, por ese lleno de esplendor, de gloria que nos revela y nos describe Apocalipsis. Sí, en estos días tenemos mucho para compartir Apocalipsis con ustedes. Y así somos vos y yo conocidos.
no lo que carnal humanamente fuimos, eso ya murió. Cristo murió y luego todos nosotros con Él. Ahora somos nuevas criaturas. Si es que estamos en Jesús, asegúrate de estar en Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto me hace acordar al otro pasaje de Corintios que habíamos predicado en su momento, que decía algo parecido. Todo esto, dice, versículo 18, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, que Cristo murió y luego nosotros con Él, Cristo resucitó, pero no en la manera carnal de antes, ya nadie tiene que ni siquiera los apóstoles que lo habían visto de esa manera, ya no lo conocen de esa manera. Sí, todo esto que es aplicable también a nosotros, todo esto ha venido de Dios. Sí, y esto justamente para desembocar en que Él de esta manera entonces nos reconcilia con Él. De esta manera transformadora, donde hemos sido entonces resucitados también juntamente con Jesús. Y todo esto ha provenido de Dios, que dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esta es la reconciliación que Dios hizo con nosotros. Él se reconcilió con nosotros, nos reconcilió con Él por medio de Cristo de esta manera. Sí, pero, segunda parte del mensaje, no menos importante, dice el versículo 18, segunda mitad, y nos dio el ministerio a nosotros, a vos y a mí, nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, todo esto que funcionó, y vaya que funcionó en nosotros, porque de hecho, decime, ¿no estás reconciliado con Dios? Porque yo sí, y creo y supongo que vos también. ¿Qué es estar reconciliado? Estamos en amistad con Dios, eso es reconciliación. Antes estábamos en amistad, lejos, ni lo conocíamos, era un perfecto desconocido para nosotros, hablaban mal de Él y creíamos en esa malversación de Dios, pero de repente Él nos reconcilia, nos amiga, nos acerca y ahora somos sus derretidos y enamorados hijos. Y estamos en una situación de tensión permanente, de un amorío creciente con Él. ¿O no? Bueno, esa reconciliación que Dios generó, porque todo proviene de Dios, esa reconciliación que Dios hizo a través de Jesucristo para con vos y conmigo, ahora, que esto que funciona, y sabemos que funciona, que nos ha puesto en amistad y en un plano muy íntimo, muy cercano con Dios, y si no, probarlo y acentuarlo y seguirlo descubriendo, esto es también dado para que lo des. Esto no es para que se muera ahí en vos y en mí, sino dice que a través de esto, en lo cual nosotros ya estamos en ejercicio, y gracias a Cristo, porque hemos sido reconciliados con Dios mediante Jesucristo, esto se nos ha dado ahora por orden y por ministerio a nosotros. ¿Sí? Y dice que el ministerio de reconciliación es versículo 19, ahí está la definición. Ministerio de reconciliación que a nosotros ahora se nos encarga como extensión de la obra de Cristo que somos, porque somos su cuerpo. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y escuchen bien, ¿no? Dice, no tomándoles, miren la definición del ministerio de reconciliación que tenemos que llevar adelante, de qué manera funciona, de qué manera Dios se posiciona en esto. Dios está decidido a no tomar en cuenta, literalmente estoy leyendo, a los hombres sus pecados. Lo leo de vuelta. Dios está dispuesto a no tomar en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encarga, nos dice acá, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos que decir en la palabra reconciliación más o menos lo que acabamos de leer. Dios está en la disposición de no tomar en cuenta, escuchen bien, los pecados de los hombres y está dispuesto a reconciliarse con Él. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos
reconciliados con Dios. Es demasiado impresionante esto. Ojalá que lo logremos entender en los minutitos que nos van quedando. Se nos encomienda a nosotros, los resucitados entonces juntamente con Jesús y ya reconciliados con Dios, gente de experiencia y trayectoria y vivencia de estas verdades en sí mismos, se nos encarga a nosotros que ahora esto así mismo lo compartamos con los demás, pero en estos términos, sí, que Dios sí está en pocas palabras rogando a la gente a través tuyo y a través mío, ¿sí? Dios está rogando que la gente se reconcilie con Él por medio de Jesucristo. Y esto que suena exagerado, en verdad no lo es. En verdad fue el ministerio que asumió el apóstol Pablo y que tuvo tremendo éxito entre los supuestamente exiliados del reino de los cielos. Gente que jamás iba a ser alcanzada, terminó siendo encerrada en una red de amor impresionante como vos y yo, porque se les manifestó un mensaje reconciliador, sí, con un Dios porque de Él viene todo esto, que está ahora rogando a través tuyo y a través mío a que la gente se reconcilie con Él mediante Jesucristo. Para que esto sí, no quede en vano, aunque por supuesto no es que quedaría en vano, y no queda en vano, sí, con los que ya somos, pero hay un ministerio por delante y quiero como iglesia lo sumamos, el ministerio de la reconciliación. Vos y yo estamos siendo, como decía al principio, constriñados, tenemos un sentimiento apasionado de que tenemos que ahora hacer y cumplir el ministerio de la reconciliación, porque es como que Dios está a través tuyo rogándole a la gente. ¿Qué tenés que hacerle? Casi que rogarle a la gente, decirle reconciliate con Dios. Dios ha decidido no tener en cuenta tus pecados, los cargó sobre el madero, sobre Cristo Jesús, su Hijo amado. Y eso es lo que tenemos que transmitir, porque Dios hizo a su Hijo, que era sin pecado, lo hizo pecado, como termina diciendo, para que nosotros, y como nosotros muchos más, sean hechos justicia de Dios, sean justificados en Dios a través del sacrificio de Jesús. Vamos a orar, cerra tus ojos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te pedimos que selles en nosotros hoy esta palabra y otorgues, Señor, el sentimiento y el hacer, el ministerio de la reconciliación. Señor, porque hemos muerto para volver a vivir en nueva vida en Cristo. Bueno, mis hermanos, un gustazo, ¿no? Realmente compartir estas riquezas, estas profundidades de Cristo. Bueno, por lo menos yo así lo veo, sé que vos también seguramente, porque estamos mirando aquello que Dios quiere que miremos, hacia donde Dios quiere que vos y yo estemos mirando, y nos podamos constriñar en esto, ¿no? Y ya definimos esa poquito rara palabra como un sentimiento de pasión, como sentirnos apasionados hacia hacer algo. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo, sí, pero también lo que llevó a la iglesia de Corinto para que la iglesia también lo hiciera, y es sentir esa pasión, sí, porque Cristo murió por nosotros y luego nosotros también morimos. Y ya no vivimos como lo que antes éramos, ni solo que no vivimos como antes vivíamos, sino no somos los que antes éramos. Como Cristo no es el mismo, ¿sí? No es conocido hoy, ni siquiera ¿sí? Como Él haya sido en la carne hoy, está en gloria, ¿no? Y de eso te mencioné que vamos a estar compartiendo en estos próximos días. Prepárate, se nos viene, Dios mediante, una semana diferente en cuanto a mayores contenidos todavía, a través de las plataformas, a través de las redes, a través de los grupos de WhatsApp. Queremos en lo posible, vamos a ver si logramos en lo diario estar permanentemente, siempre día a día, teniendo y compartiendo y editando algo nuevo para compartir con ustedes, para que ustedes lo estén compartiendo. Y que en definitiva la fase 2 sea con estas asignaturas que nos suman mucho más, la fase 2 se esté cumpliendo a través tuyo y a través mío, en un tiempo increíble, ¿no? Un tiempo inimaginado, pero un tiempo que está acá entre nosotros y es un tiempo que Dios está tratando con la humanidad
Y a través de todo esto, ya sabemos, Dios está como rogando, ¿no? Y no solo a través de las señales, sino está rogando a través de nosotros ahora, lo entendamos y entendemos mejor ahora, está rogando que la gente se reconcilie con Él. Dios en su amor, y siendo el amor, no se aguanta que la gente esté indiferente, esté alejada, esté expuesta y condenable en el infierno. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso Cristo murió, por eso Cristo vino y fue enviado, y Él propiamente asumió la venida y vino, siendo Dios y Dios Hijo, y nos equipó a nosotros, además con Dios Espíritu Santo, ¿no? Y ahí estamos en esa Santísima Trinidad, potenciados para satisfacer el corazón de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que quiere, y hoy podemos decir con toda categoría, que todos se reconcilien con Él. ¿Cómo se van a reconciliar? Bueno, con la ayuda de su poder, señalando su grandeza universal, a través de lo que el mundo está viviendo, y a través de lo que está viviendo está siendo sensibilizado. ¿Sí? Dios nos está preparando el campo para que vos y yo estemos siendo sus embajadores, estemos siendo desde la embajada de los cielos, haciendo que la gente sepa de la ternura, de lo infinito, de un amor apasionado también, apasionado, como es el amor de Dios. Nos mete esa pasión a nosotros también. A mí me sorprende muchísimo esa palabra que recién veíamos, ¿no? Que Dios no teniendo en cuenta los pecados de los hombres. Sí, es como que estuviera atrás de nosotros rogando que se reconcilien con Él. Claro, porque Él solucionó el pecado nuestro, el pecado de la humanidad, en Cristo, a través de la crucifixión, a través de la muerte de Jesús, muerte sustitutiva, muerte expiatoria, pero muerte que no pudo retener en muerte a Jesús, porque Él es la vida, es Dios mismo, y hoy está resucitado. Así que también tengamos eso, ¿no? Tengamos a que Jesús, sí, está en cuerpo de gloria, está glorificado, está transformado. Aún Él mismo, si fue transformado, vos y yo, cuanto más sepamos que estamos transformados. Claro, si alguno de nosotros está en Cristo, como lo pone así, un poco excluyentemente el apóstol Pablo, pero somos gente, ¿no? Seguramente de los que decimos, quiero ir más adentro en Dios, quiero meterme más profundo. Y qué lindo esto que estamos viviendo, ¿no? Esto de estar tan por fuera de tantas actividades y con tanta plataforma y oportunidad para meternos más en lo íntimo con Dios, pero no para quedarnos en eso, ¿eh? Tenemos una riqueza de la cual Dios nos va a pedir cuenta después qué hicimos con la riqueza de Él mismo nosotros, sino para compartir lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo queremos dar también. Como ahora, vamos a lo económico, vamos a las ofrendas, vamos a los diezmos, lo que de gracia hemos recibido, porque si algo tenés, si algo tengo, si algo tenemos, es por la gracia de Dios. Si Él quiere que compartamos, que sembremos en su reino, sí, que haya y que no falte en su casa, sí, que no falte ese alimento en su casa. Y fíjate en este momento de crisis aparejada, ¿no? Crisis sanitaria, crisis económica, financiera y laboral, y eso va a ir en aumento seguramente, ya se está trabajando en esto de los alimentos, en esto de los surtidos, y realmente queremos ser una iglesia en eso también, ¿no? En lo que se dice y en lo que se hace, ¿no? En cuanto al amor, y por eso es importante que vos te hagas parte y no te quedes a un lado, ni retraído, ni de lejos. En esta parte hay que hacerse parte también para que tengamos parte en Dios, en el futuro, en la eternidad, pero en este tiempo también, porque vos y yo todos necesitamos en un tiempo de crisis económica, como ya está viendo y va a venir, sí, un favor especial de Dios, un favor que te haga resaltar en Dios, que te muestre en Dios como una persona exaltada por Él, sí, pero para eso lo que el hombre siempre es lo que va a recoger. Y aunque nada de esto estuviera ahí, pero sí está, ¿no? Y no se puede ignorar por eso mismo, que son estímulos. El mayor estímulo igual ya lo tenemos, ¿no? ¿Y cuál es? El que el Cristo nos fue escatimado, Él se entregó, Él se dio sin reservas, eso quiere decir no escatimado. Él no escatimó, ni tampoco Dios escatimó, lo dio todo, y todo es todo, ¿eh? No solamente lo espiritual, sino que todo aquello que también viene cuando llega a nosotros este momento y nosotros nos hacemos parte de un momento como este, sí, de sembrar en Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Es algo que
que lo queremos hacer. Es algo que no debemos dejar de hacerlo, sí, porque la obra de Dios continúa, sí, y queremos tener al corazón de Dios contento. Así que, bueno, recordad que estamos publicitando las maneras en esta era nueva, sí, de maneras de sembrado, sí, y bueno, sembramos en Dios para también cosechar en Dios. Y vamos a orar por los dadores alegres, y vamos a unir también a esa una oración por todos y en todo. Así que puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Señor, quiero darte gloria y alabanza en este momento por la bendita palabra, con la cual nos has iluminado, nos has resplandecido, lo cual queremos pedir que sea guardado como tesoro, como sello en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor, porque nos has dado el ministerio de la reconciliación, el cual asumió el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto, y hoy la iglesia Vida Abundante asume el ministerio que hoy nos das a todos como tus embajadores, el ministerio de la reconciliación, y vamos a empezar a rogarle a la gente que se reconcilie contigo y haciéndole saber que sus pecados no son tenidos en cuenta. Cristo ya los cargó en la cruz. Te pido ahora por el que, Señor, da desde su corazón, por aquel que expresa su corazón con su dádiva, entregándose y entregando lo que, Señor, en verdad tú les diste primero, a manera de ofrenda entregando y a manera de diezmo también entregando, no faltando nada de ninguno de estos, Señor, mecanismos tuyos, para que, Señor, no falte en tu reino, pero también para que no le falte a cada uno, Señor, como no le debe faltar, como no le faltó, Señor, a aquella viuda cuando dio a tu siervo, el profeta Elías.